Estamos hablando franco, estamos hablando franco, estamos hablando franco, estamos hablando franco. De migración, de Venezuela, habla de historia, también de Venezuela, y es de béisbol o de fútbol, Fórmula 1 y hasta de rock and roll. Estamos hablando franco, estamos hablando franco, estamos hablando franco, estamos hablando franco. Hablando franco con el compañero Franco Cotiñola. Bienvenidos al episodio 19 de Hablando Franco, episodio 19, ya uno de los 20 episodios. Episodio 19 que fue grabado con 15 días después de haber grabado el 18, ya que el fin de semana pasado estuvimos en labores en mi casa de la elaboración de hallacas. En verdad estuvimos, como llegamos el año pasado y nuestra mudanza fue el 15 de diciembre, en verdad se nos hizo imposible hacerlas. Todavía no habíamos conocido casi nadie venezolano aquí en Italia, perdón, y no pudimos ni siquiera comprar que si 2 o 3 para comernos nuestra respectiva yaca de diciembre. El año pasado fue bastante introspectivo. Nuestra llegada, la mudanza, hacer los papeles, todo eso. Todo eso se lo he comentado en programas anteriores. Pero este año sí tomamos la decisión de hacerlas. Y después del primer, vamos a decirlo así, del primer bloque de este episodio, les voy a contar un poco de cómo hacemos las hallacas en Italia. ¿Ok? Episodio 19, voy a tocar un tema, como siempre en todos los episodios anteriores, bastante serio, dentro de todo lo jocoso. Este episodio venía guardándolo, o el tema que quería tocar venía guardándolo hace tiempo y bueno, me pareció prudente o me pareció ideal hablándolo en vísperas de Navidad, ya en la segunda semana de diciembre. Quiero hablar un poco. Para los que no conozcan ese tema, muchos yo sé que ustedes lo han escuchado, pero vamos a tratar de tocar ese tema de la manera más coloquial o de la manera más informal posible, si se puede decir así. Quiero hablar de la Operación Peter Pan. Operación Peter Pan, llamado así en Estados Unidos, y llamado en la isla de Cuba Operación Pedro Pan. Muchos de ustedes dirán, ¿qué operación es esa? La Operación Peter Pan viene dado después de la Revolución Cubana, cuando se montan los Castro. Empiezan a hacer una cantidad de leyes, a infringir un poco de normas jurídicas. Hay un poco de hechos dantescos en los primeros años de la Revolución. Bueno, los primeros años no, en toda la Revolución Cubana, hoy por hoy. Para mí son grandes partícipes del desastre llamado Venezuela. Son protagonistas de ese desastre. Pero la Operación Peter Pan fue el resultado del cambio de la ley con respecto a la patria potestad de los hijos. Me imagino, o lo veo desde ese punto de vista, el pueblo cubano, que al principio estaban muy contentos por haber tumbado a Fulgencio Batista y se montaron los Castro, e inmediatamente Castro empieza a cambiar el ordenamiento jurídico de la isla. Cuando una de las decisiones más drásticas que toma o más fuertes que toma para la población cubana es cuando decide cerrar las escuelas privadas. Dentro de las escuelas privadas en Cuba había muchísimas, esas escuelas privadas eran escuelas católicas. Y una de las cosas que decide hacer los Castro es hacer toda la educación pública, cerrar las escuelas privadas, las escuelas católicas, y se empieza a correr el rumor por las calles de Cuba de que hay un proyecto de ley donde el Estado se va a reservar la patria potestad de los niños. Para los que no saben lo que es la patria potestad, los niños tienen dos cosas, o sea, una guardia custodia y una patria potestad.
La guardia custodia puede quedar en uno de los dos padres si ambos son divorciados, pero la patria potestad siempre es ejercido legítimamente por ambos padres. No tiene que estar conviviendo en el mismo hogar con ambos padres para que los dos tengan la patria potestad de los hijos. La patria potestad, en pocas palabras, decide lo que va a hacer el niño siendo menor de edad. Están los derechos y los deberes de los padres para con los hijos. Y hubo un proyecto de ley que la leyenda dice que era una mentira, muchos dicen que sí existía, al igual que en Venezuela. En Venezuela me recuerdo que una vez hubo ese proyecto de ley de que la patria potestad iba a pasar a manos del Estado. En el mundo han sucedido varias veces cosas similares. En Portugal sucedió mucho cuando fue la guerra de Portugal, donde los niños empezaban a alistarse militarmente a los 13 años, de ahí donde viene la inmigración portuguesa, o donde comienza la inmigración portuguesa, bajo la dictadura de Salazar. Pero ya me estoy yendo por la tangente, ¿no? Pero esos son todos los antecedentes de esto. Hay un antecedente sumamente importante de la Operación Peter Pan, que es cuando Francisco Franco se monta en el gobierno en el año 35, y donde una profesora con tendencias comunistas, recuérdense que Francisco Franco era de ultraderecha, y lo primero que hizo fue atacar el comunismo. No veo nada de mal en eso. El problema es que Francisco Franco fue un dictador. Lo puedes decir de izquierda a derecha, es un dictador, aunque mucha gente hoy por hoy lo idolatra. Y en esos años también hubo algo muy parecido, porque se llevaron muchos niños a la Unión Soviética. En esa época era así, Unión Soviética. Con el fin de resguardarlo de la dictadura de Francisco Franco. Eso trajo serias consecuencias, porque después, más adelante, explota la Segunda Guerra Mundial, y esos niños españoles que fueron llevados a la Unión Soviética con el fin de protegerlos de la dictadura de Francisco Franco, son sometidos a todas las inclemencias de la Segunda Guerra Mundial, donde la Unión Soviética tuvo una ardua participación. Muchos de esos niños fallecieron, muchos de esos niños más nunca llegaron a sus hogares, unos que otros, después que culminó la Segunda Guerra Mundial, se reunieron con sus familiares. Pero todo ese compendio, toda esa historia de lo que sucedió en España, en la Unión Soviética, a raíz de que agarra el poder o toma el poder Francisco Franco, es algo muy similar, respetando las diferencias, con lo que pasó con la Operación Peter Pan. Retomando el tema, una vez que el pueblo cubano, o los que eran más o menos clase media o clase alta, al darse cuenta de que pareciera que iba a haber un proyecto de ley donde la patria potestad la iba a ejercer el gobierno, y en pocas palabras era el gobierno Castro comunista, en alianza con la Iglesia Católica de Estados Unidos, con la CIA en Estados Unidos y con un cura irlandés de apellido Walsh, decidieron enviar a sus hijos a Estados Unidos, sus hijos solos. Muchos de ustedes pensarán o dirán que eso es algo sumamente alarmante o sumamente fuerte. Yo recopilé muchísimos videos. Antes de tocar este tema me informé muy bien, yo lo sabía muy por encimita. Y vi muchas entrevistas. Hay muchos programas en YouTube financiados por el gobierno cubano donde critican y dicen que eso no fue una gran mentira, fue un movimiento desestabilizador del gobierno cubano. Pero creo que hay una gran verdad dentro de todo eso. Especialmente voy a utilizar un ejemplo que hizo una señora que es una niña Peter Pan. Más adelante voy a comentar qué son los niños Peter Pan, me imagino que ya se estarán dando cuenta. Donde dice que ella ve ese sacrificio que hizo sus padres como un ejemplo de que si un barco se está hundiendo y hay un solo salvavidas, tú se lo das a tu hijo y lo lanzas al mar para que no se muera ahogado. Ya los problemas que vendrán en alta mar, si se lo comen un tiburón, lo que pase, es otra cosa. Pero del naufragio del barco, ella lo salva, a pesar de su vida. Y vi muchos comentarios muy parecidos a eso. Muchos padres decidieron enviar sus hijos a Miami, a Estados Unidos,
con el fin de salvaguardarse de lo que venía en Cuba. Ese proyecto empezó en el año 61, culminó en el año 63, fueron 2 años de la Operación Peter Pan, donde fueron enviados la bicoca de más de 14.000 niños a territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. No solamente fueron enviados a Miami, fueron enviados a Washington, a Seattle, a Nueva York, a Montana, a Carolina, hasta niños en Kansas City, California, Arizona, Texas. Al final, en esos 2 años fueron enviados más de 14.000 niños, como dije anteriormente. Los que tenían familia en Estados Unidos eran mandados a casa de esas familias y eran acogidos por sus familias, ya sean tíos, abuelos, primos, X. Pero muchos de esos niños fueron orfanatos, disculpen. Muchos de esos niños fueron a casas de iglesia, a casas de recogida, y muchos de esos niños fueron a vivir con familias totalmente extrañas, pero latinas. Habría que estar en el puesto de los padres para ver el dolor que es desprenderte de tus hijos. Pero también había que ponerse en posición de los padres de no saber, de tener la interrogativa de qué futuro le tocaba a esos niños en Cuba. Y hoy por hoy la historia nos dice qué fue lo que pasó con la isla, en qué desastre es Cuba. Cuba es una isla donde el tiempo quedó en los años 60. Hoy por hoy hay que ciertos rasgos de modernismo, pero siempre padeciendo de una de las dictaduras más nefastas de todos los tiempos. Los niños que fueron enviados fueron entre las edades comprendidas entre 2 y 16 años. El que es padre siempre se hace la pregunta, ¿qué hubiera hecho yo? Y bueno, yo simplemente me traspolo porque yo como inmigrante, claro, yo no mandé a mi hijo solo, yo me vine con toda mi familia. Pero me puse en su posición. Una de las razones fundamentales o de más peso de mi inmigración era mi hijo. Que pudiera estudiar, pudiera estar más libre, la seguridad de nosotros como padres, la seguridad jurídica, la seguridad social, la seguridad alimentaria, la seguridad hospitalaria. Son una cantidad de cosas. Y no dejo de ponerme en las ropas de estos padres que se desprendieron de sus hijos y los fueron enviando a Estados Unidos sin saber cuál era el futuro cierto de estos niños. Estos niños empezaron a tener, muchos de ellos en verdad tuvieron bastantes problemas con las casas de acogida, con los diferentes orfanatos. Hay muchos testimonios, en verdad en YouTube hay muchísimos testimonios de los llamados niños Peter Pan o Pedro Pan. Los dos términos son uno en inglés y uno en español. Hay muchas figuras importantes en Estados Unidos que son niños Peter Pan. Más adelante le voy a decir por lo menos uno o dos de que los conocemos. Pues. El futuro de esos niños era bastante incierto. Los padres pocas veces mantenían comunicación. Y es a partir de 1967 cuando Lyndon Johnson permite la entrada de todos los cubanos que tenían algún familiar de sangre en Estados Unidos. Y es ahí donde se reúnen la mayoría de los niños Peter Pan con sus padres. Claro, indiscutiblemente hay muchos niños que no se reunieron con sus padres, ya que sus padres fueron asesinados, algunos muertos de manera natural, pero la mayoría asesinados por el gobierno castrocomunista. Estos niños permanecieron en orfanatos, en casas acogidas, hasta que cumplieron la mayoría de edad y simplemente hicieron su vida independiente. La gran mayoría, cerca del 70%, sí se reunió con sus padres, padres que fueron emigrando de Cuba, ya sea por México, ya sea por España, ya sea por muchos países, algunos inclusive hasta por Venezuela, y llegaron a reunirse con sus hijos. De los niños Peter Pan, hoy por hoy tenemos 3 senadores de Estados Unidos. Le voy a poner su nombre aquí en pantalla. Está el famoso cantante Willy Chirinos, es un niño Peter Pan. Su esposa es una niña Peter Pan.
Y en verdad se dice que cerca del 70-80% llegaron a reunirse con sus padres. Qué decisión tan fuerte para los padres. Dicen que los niños realmente estaban en una ignorancia total, no sabían qué les deparaba el futuro, no sabían qué les deparaba Estados Unidos. Como le dije anteriormente, en YouTube hay muchísimos testimonios, pero muchísimos testimonios de niños Peter Pan ya hoy por hoy adultos, hay personas de 50, 60, 70 años, donde el común denominador dice que lo que más les costó fue desprenderse de sus padres, fue alejarse de sus costumbres, de su colegio, de sus casas, del quehacer diario. Yo me imagino porque si uno como adulto le cuesta tanto desprenderse de sus raíces, en mi caso desprenderme de mis raíces venezolanas, qué difícil debe ser para esos niños que solamente habían conocido eso, y si se le suma el desastre de que sin sus padres, sin la presencia de sus padres, en casa de familiares que no conocían, en casa de extraños que no tenían ningún rasgo familiar, y fue bastante fuerte. Lo importante es que la mayoría de los niños estuvieron bien. Siempre existió uno que otro testimonio de algún niño, dice, la pasó bastante mal, que sufrió de abusos. Indiscutiblemente tiene que haber pasado, más cuando estamos hablando de 14.000 niños. No es fácil, ¿no? O sea, en una comunidad de 14.000 niños, por supuesto que tienen que haber existido abusos, casas de acogida de que no fueron precisamente una sucursal del cielo, pero en general eso resume un poco el desespero de los padres al estar bajo una dictadura que no sabías qué iba a pasar. Lo mismo pasó en Venezuela. Venezuela, cuando se montó el chavismo, nadie se imaginaba, después de 21 años, a dónde iba a llegar Venezuela. Me recuerdo una frase muy célebre de Orlando Urdaneta que decía: no vale, yo no creo. Yo creo que nadie se hubiera imaginado que Venezuela hubiera llegado a donde está después de 21 años de una dictadura. Por eso a veces, aunque hay muchos testimonios donde critican la operación Peter Pan, donde hay muchos testimonios donde, la mayoría de los testimonios de gente en Cuba, ¿no?, de televisoras en Cuba y del gobierno cubano, donde dice que fue toda una trama para desestabilizar el gobierno de los castrocomunistas en Cuba, y que todo fue una artimaña de la CIA, donde inventó de que la ley de la privación de la patria potestad por parte de los padres era algo imaginario. Pero dentro de todo creo entender el sacrificio que hicieron los padres al despegarse de sus hijos a tan corta edad. Uno como padre hace todo el sacrificio del mundo por los hijos. Eso es un poquito de la operación Peter Pan. Me pareció algo sumamente drástico, sumamente fuerte. Me pongo en su posición y bueno, no me lo quiero imaginar. Pero los invito a que vean los testimonios de los diferentes niños Peter Pan. Hoy por hoy gente adulta, muchos graduados, muchos hicieron sus vidas. Inclusive muchos de esos testimoniales, las personas olvidaron hablar español, porque fueron recogidos en casas americanas de ciudadanos norteamericanos, y los que llegaron con 2, 3 años y no tuvieron el contacto de latinos durante tantos años, no hablan muy bien el español, parecen americanos nativos, parecen ciudadanos nacidos en Estados Unidos en familias norteamericanas. Pero sí hay muchos de ellos donde se reunieron con su familia y donde simplemente eso fue un trago amargo. Muchos no les dejó secuelas, son profesionales excelentes dentro de Estados Unidos y formaron toda su familia dentro de Estados Unidos, y agradecen hoy por hoy ese sacrificio que hicieron sus padres al separarse de ellos a tan corta edad, con tal de que no sufrieran el inclemente dictadura de Fidel Castro. Hasta aquí el tema de los niños Peter Pan. En verdad me pareció un tema que quería que todos ustedes, el que no lo conociera para que vieran todos los desastres que hacen los gobiernos
dictatoriales en el mundo. ¿Okay? En Venezuela estamos pasando por lo mismo. Lo que pasa es que en muchas familias se están yendo los padres, se están yendo las madres, los llamados caminantes, que nunca me voy a cansar de decirlo porque es algo sumamente drástico, sumamente dantesco ver esas imágenes de los caminantes trasladándose al sur de América, a Sudamérica, disculpen. Algunos son maltratados, algunos, bueno, consiguen trabajo, consiguen vivienda, pero no podemos negar de que hay muchos videos de compatriotas de venezolanos que son vejados en países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile. Parece mentira, en Argentina es el país que mejor acogida tiene a los venezolanos, a los inmigrantes, por lo menos. Como le dije al principio del programa, la semana pasada hice hallacas. A diferencia de Venezuela, le voy a dar un ejemplo muy expreso o muy fiel para que vean qué costoso es hacer una hallaca en Italia. Llegué a hacer un poco más de 40 hallacas y lo mismo que gasté en carne y en cochino y en pollo, lo gasté en hojas de hallaca. Aquí la hoja de hallaca es excesivamente costosa. Y lo segundo más costoso es el onoto. Me duele mucho porque la hoja de hallaca que compramos o la que se comercializa en Italia es traída de Perú. La exporta directamente a España del Perú y España la comercializa en diferentes partes de Europa. El envoltorio dice producto para hacer tamales y hallacas. Lo que me duele es con tanto sembradío de plátano que hay en Venezuela, nunca pudimos exportar hojas de plátano, algo tan sencillo. Venezuela siempre abocado a exportar petróleo. Cuando venga un gobierno democrático nuevo después de este desastre llamado chavismo, tenemos que empezar a pensar en que no solamente el petróleo es exportable. Es exportable las hojas de plátano, los mismos plátanos, cambures, mangos. Aquí en Italia un mango te cuesta cerca de €1,50. Un mango. Viene del Ecuador. El aguacate, que es del tamaño de un mango de bocado, del mango más chiquito, te vale más o menos €1,50 también. Es traído de México y de Ecuador. Y las hojas de plátano, como les dije, son traídos de Perú. Todos esos productos pueden ser exportados perfectamente por Venezuela. No tuviéramos, en el caso de Perú y Ecuador, el flete sería mucho menos costoso porque no tuviéramos que pasar por el canal de Panamá. Nosotros tenemos por salida por el Mar Caribe directamente a Europa. Entonces eso es un detalle para el próximo gobierno democrático. No es que vamos a sustentar un país vendiendo hojas de plátano, pero ¿por qué Venezuela no es exportador de todos esos productos? De hoja de plátano, de mango, de aguacate, de muchas otras frutas, de banana, de cambur, muchas de esas cosas. Que aquí en Italia y en Europa yo los veo que vienen de países como Perú, Ecuador, Bolivia, México. No hay razón de ser. Pero como le dije, la hallaca, lo más costoso que me salió fueron las hojas. Un paquetico sale más o menos 6 euros, 6 euros y piquito. Un paquetico que te da para 15 hallacas más o menos. Entonces, para hacer eso tuve que gastar más o menos 18 euros en 3 paquetes de hoja. Cuando compré 2 kilos de cochino por menos de 10 euros, el kilo de pollo aquí vale 3 euros, 2,50 euros, 2,20 euros si lo consigues en oferta. Y una bolsita de onoto me costó 3 euros. Entonces, claro, son productos que no son de aquí, entonces es lo más costoso. Pero logramos hacer nuestras hallacas, salieron exactamente iguales las hallacas venezolanas. El único ingrediente que no llegué a conseguir en el momento de elaborarlas fue el ají dulce, pero el pimentón, aquí hay muchas diversidades de pimentón y pude cambiar un poquito el sabor del ají dulce por el pimentón, por los diferentes pimentones que hay aquí en Italia. La cebolla es exactamente igual y todo lo demás es exactamente igual. Se consigue las aceitunas, las pasas, todo lo demás es exactamente igual. El pabilo no sabía dónde conseguirlo y al final aquí el pabilo es exactamente igual, un poquitico como encerado.
Entonces tienes que tener cuidado al momento de cerrar la hoja porque puede partir la hoja. Pero realmente fue una felicidad muy grande, la hicimos mi esposo y yo, y bueno, eso es una tradición en familia. Ya para el próximo fin de semana voy a hacer pan de jamón. Conseguí el jamón planchado aquí en Italia. Señores, programa muy corto. Vieron que cambió un poquito la escenografía. Mi esposa Karin está en ese cambio. Hacerlo un poquito más agradable y cambiar un poquito el panorama de la escenografía del programa. Ya en el episodio 20 le pondrá todas las cosas que quiera agregarle. Estoy igualito haciéndolo en mi casa y con las mismas herramientas. Lo único es que cambiamos la escenografía un poquito. Hasta aquí el episodio 19, un episodio corto, pero muy lleno de sentimientos con la operación Peter Pan. Eso me llena mucho de sentimiento. Cada vez que se tocan los hijos de las personas, a mí me da mucho sentimiento. Y me impresiona tanto la similitud de Cuba con Venezuela. Simplemente, hoy por hoy, con el internet y las redes sociales, bueno, las cosas son un poquito diferentes, pero los padres estamos haciendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hoy nos desplazamos todos juntos. En esa época solamente desplazaron los niños y fue una inmigración por debajo de cuerda, hasta que las autoridades cubanas se dieron cuenta de lo que estaban haciendo y las empezaron a prohibir. Ya como le dije anteriormente al principio del programa, ya estamos en la segunda semana de diciembre. Diciembre, por un lado, bastante apagado y por otro lado, bastante movido. Las elecciones venezolanas totalmente un desastre, totalmente una burla, totalmente una estafa. Pero vamos a ver hasta cuándo le dura la suerte a la dictadura venezolana, a la dictadura chavista en Venezuela. Ellos mismos siempre han dicho que hasta el 2021 les llegó, espero que el año que viene suceda algo. Bueno, no me quitaría alegría si sucediera en los 15 días que quedan de año, pero esperemos que el 2021 traiga cosas buenas para Venezuela. El programa 20 va a ser el último programa del año 2020, justamente. Siempre buscando la similitud entre los números. Programa 20 cerrando el año 2020, convulsionado, un año que nadie se lo esperaba cuando comenzó el 2020, que iba a pasar todo lo que ha pasado. Voy a hacer un breve resumen en el programa 20 de lo que me pasó en el 2020 y las cosas más significantes o más importantes en todo el transcurso del año. ¿Ok? Señores, se les quiere mucho, mi familia siempre pendiente con ustedes. En esta fecha siempre la nostalgia se manifiesta un poquito más. Uno no puede obviar que en años anteriores estas fiestas eran de unión familiar. Y bueno, las familias cada vez son más pequeñas, o cada vez nos reunimos menos, o cada vez estamos más esparcidos por el mundo. Pero venezolano es venezolano y se reconoce donde vaya. ¿Okay? Cuídense mucho, Dios los bendiga. Venezuela, recuerda siempre que te quiero libre.